En Barcelona tenemos muchas cosas. Tenemos la Sagrada Familia, tenemos a Messi, bueno, tuvimos a Messi, y también tenemos el Mobile World Congress. Y los próximos 3 días, por primera vez en mi vida, voy a sobrevivir al mobile. Hoy es el día 0 del mobile y oficialmente empieza mañana, pero hoy es cuando las marcas hacen su presentación para adelantarse a todo lo que pasará. Nosotros hoy hemos venido a la de Honor. Estamos en posición ya. De la presentación creo que tenemos que hablar de 3 cosas. El primero, el tremendo pantallón que tenía el presidente detrás suyo, o sea, fíjate lo grande que es eso. Segundo, la inteligencia artificial, como no, llegó para cambiar nuestras vidas, y la estrategia de Honor es que al final el ecosistema esté controlado por la IA y sea una relación muy natural la que tengamos con él. Y tercero, los dispositivos. Como es un buen Mobile World Congress, Honor viene a presentar dispositivos, y aquí había el Honor Magic 6 Pro, el nuevo tope de gama pepino de Honor, que luego en el vídeo ya verás, te voy a contar más cosas de él, y también un nuevo plegable que han diseñado con Porsche, que de hecho ha ganado un premio del mobile de uno de los mejores dispositivos en todo el show, y está guapísimo y es lo primero que tenía ganas de ir a tocar cuando nos dejaron libres. La presentación de Honor terminó ahora una media hora y me ha hecho gracia cómo todos los fabricantes al final invierten en su ecosistema muchísimo. No han hablado de otra cosa de su ecosistema y de cómo se va a volver más potente con la inteligencia artificial. Creo que esto va a ser la palabra más repetida de este mobile. Tengo ganas de verlo los próximos días, como en todas partes seguro que todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Probar el dispositivo en esos momentos es más complicado de lo que parece, porque quieres ir a tocarlo el primero, también quieres comer, y cuando lo consigues durante unos minutos, yo no sabía muy bien qué grabar, qué enseñaros, y vi que la gente que venía aquí profesionalmente ya otras veces lo tenía muy claro. Por ejemplo, la parte superior de este teléfono se parece mucho a la isla dinámica del iPhone, y yo no me di cuenta, no me salió ni probarlo en ese momento. Mira, aquí puedes como... Este es un concepto que tengo muchas ganas de probar yo de por sí, porque, bueno, primero que está diseñado con Porsche, lo cual está guay, pero además es plegable y claro, me recuerda cuando está abierto a mi iPad mini, que yo soy muy usuario de ese tamaño, entonces poder tener un teléfono que es a la vez teléfono y mini tablet me parece que me puede ser súper práctico para algunas cosas. Ese está anclado, así que no me lo puedo llevar, pero a ver si hay alguna manera de los próximos meses conseguir uno de estos. Honor, mándale uno a Albert y mándame uno a mí. Gracias. Otro. Y otro para David. Parte de este día 0 también hay actividades un poco para conocer los dispositivos y estamos en el Parc Güell para justamente hacer fotos, básicamente aquí con los que nos hemos juntado. Lo que nos gusta son las cámaras y así que creo que es un buen sitio, ¿verdad, David? Para probar cámaras. Además está todavía bastante iluminado, pero no hace mucho sol, o sea que vamos a sacar fotos chulas. Hemos pedido un día curioso, muy nublado, pero sí. Bueno, a ver cómo salen. Probando el teléfono con más tranquilidad, me pareció que es grande, pero ya sabes que yo utilizo un iPhone mini, entonces claro, cualquier teléfono al final me parece grande, pero uno de los beneficios es que aquí cabe un sistema de cámaras completo, y por ejemplo tiene un super zoom que llegas a por 100 y te puedes acercar todo lo que quieras. Y me ha hecho gracia que en la keynote lo han presentado por 1.299 euros, creo que es. Que esto en el vídeo anterior de finanzas hablábamos de inflación y justo comentábamos esto. Cómo con los años los precios han subido y ahora ya es casi normal que por un teléfono de gama alta te tengas que gastar más de 1.000 euros en uno de ellos. El día 1 empezó con una de mis técnicas de supervivencia, que es que antes de salir de casa ya me he tomado mi proteína, mi kiwi, mi café, y ya el día puede salir como sea, ya tengo mis básicos.
Bueno, Mobile World Congress, día 1, oficial. Oficial, porque ayer no era oficial, ayer era día 0. Ayer, efectivamente, así lo he titulado yo en mi blog de hoy. ¿Ves? Mobile World Congress, día 0. En el Mobile hay como más de 100.000 visitantes, así que es bastante locura. Pero nosotros por ahora ya tenemos guardarropa hecho. Vamos a buscar un baño, que es como ir a guardar partida para que todo el día vaya bien. Y luego de aquí empezamos a la aventura. Estamos en la presentación del Honor Magic que nos hacen aquí en su booth. Y el primer comentario que nos han hecho sobre este teléfono es que si te fijas, el Honor Magic, la palabra Magic, tiene 2 vocales, A, I, las mismas que inteligencia artificial. Como os decía ayer, esto creo que no nos vamos a sacar de encima en todo el mobile. Esta es una de las primeras aplicaciones de la inteligencia artificial en Honor, que es conectar los dispositivos del ecosistema de manera como muy fácil y que una pantalla de tu smartphone aparezca en tu ordenador, así como por arte de magia. Otra aplicación muy interesante es para fotografía de deportes. La inteligencia artificial aparentemente como que entiende la escena que estás capturando y ella automáticamente ya te elige la foto exacta de en una ráfaga o en un movimiento cuál es la mejor, la que estás menos movido, con los ojos abiertos, y aquí de hecho tienen todo un sistema para enseñártelo. Este de aquí es el pin de Humane. Es un pequeño ordenador que tú vistes en tu pecho y pretende reemplazar un poco tu teléfono. Puedes hablar con él para que te dé recordatorios, te mande mensajes, buscar cosas en internet. Todo funciona con la inteligencia artificial, de modo que interactúas con él de manera muy natural, por lo menos en teoría. Aquí esta chica, por ejemplo, traducía al mandarín lo que ella iba diciendo. Como no tiene pantalla, tiene un pequeño proyector, así que en tu mano puedes ver pues la información que quieras un poco de este pin. No sé muy bien qué problema soluciona, pero es una tecnología distinta. A partir de aquí, imagina inteligencia artificial por todos lados. Este es el stand de Samsung y hemos preguntado también un poco ¿qué nos destacarían del S24? Adivina. AI. La inteligencia artificial, este concreto el 24 normal, y ya vemos que lleva cosas como asistente para notas y cosas así. Y ya el Ultra también tiene asistencia en ¿Zumos? No. Zumo, en el naranja. zoom. En el zoom por 100 y bueno, estas cosas que lo hacen el Ultra. Y ¿no? también El han Pro. dicho que cuando haces la foto te la mejora también la inteligencia artificial. Exactamente. Todo es inteligencia artificial. He visto interesante que está pasando un poco desapercibido aquí, pero Samsung está presentando un anillo inteligente que te monitorea tu actividad y te da mucha información. Es algo que me gusta, yo llevo la Whoop, que hace justamente eso también, y me sorprende porque es un nuevo producto de Samsung, no es otro teléfono, otro reloj que ya van por el número no sé cuántos, es un nuevo dispositivo desde cero, este anillo de Samsung. Nos tiramos como 15 o 20 minutos grabando este coche de Xiaomi y ojalá decirte que vimos muchas más cosas, pero es que al final vamos con cámaras todo el rato grabando y luego teníamos también otros compromisos por el mobile, así que tuvimos que dejarlo para mañana. Esto también es parte del mobile y este tipo de ferias, que ya hemos vuelto del congreso por hoy. Esta noche tenemos otro evento también con la marca y hay momentos ahora donde nos toca seguir trabajando. Nosotros, en nuestro caso creadores de contenido, pues con la marca tenemos unos compromisos y es mirar de subir las historias, el contenido, que lo que has grabado esté bien, porque si no, mañana que volvemos a ir pues tengo que repetir las tomas. Entonces los pequeños momentos que tienes de respiro, realmente si quieres aprovechar al máximo esos días, tampoco son de respiro. Bueno, clips revisados. Me he ido bien, por ejemplo, para ver que en algún momento tenía el micro petado con tanto ruido que hay por ahí, entonces tendré que ajustar eso en la cámara para lo que queda de vídeo. Y también me he ido bien para descansar de gente. Soy bastante introvertido en este sentido y estar con gente me cansa. Entonces este momento que he estado aquí como 2 horas tranquilo con mi música trabajando, me ha servido para cargar pilas. Ahora estoy preparado para volver a socializar. Así que vamos a acabar el día 1 oficial, que es el día 2 de la vida real, y a por ello.
blanca. Hoy es mi tercer y último día aquí en el mobile, así que el objetivo es cacharrear con todo lo que se pueda. Ayer tuvimos un poco menos de tiempo con actividades de la marca, con networking por la tarde, así que hoy ya es aprovechar cada minuto. La primera parada fue en el stand de Motorola, donde mostraban este teléfono flexible que no está a la venta. Esto es un concepto, algo muy común en estas ferias o congresos, donde las marcas enseñan la tecnología que tienen y cómo se podría aplicar, y a lo mejor en unos años vemos un dispositivo de Motorola donde esta tecnología se ha aplicado. Pero esto es solo un poco para fardar. Otro concepto es este portátil de Lenovo que tiene una pantalla transparente. No lo puedes comprar, no sé qué usos tiene, pero aquí te muestran cómo tienen una tecnología para hacer este tipo de pantallas. El día siguió pues caminando mucho y descubriendo cosas nuevas, ya sea de teléfonos o cosas alrededor de ellos. Vimos más plegables, vimos teléfonos como súper reciclables o reutilizables y hasta aprendimos de routers. Acabamos de salir de estar con una empresa que se llama Fritz, que ha sido espectacular. Nos han dado una clase magistral sobre conectividad y routers. Yo no tenía ni idea. Y de hecho, nosotros, claro, tenemos el router de nuestra casa en el pasillo, porque si no llega a todas partes. Y nos han contado como truquillos para solucionar esto. Increíble, tengo ganas de comprarme un router. Continuamos caminando más, descubriendo más y grabando más, porque aquí cuando nos vayamos del mobile ya no tenemos acceso a nada de esto. Cuando yo grabo desde mi casa, pues siempre puedo repetir si me equivoco, pero aquí una vez me vaya ya nunca más ver estos dispositivos, así que todos íbamos a buscar esa última toma que nos faltaba para luego poder hacer nuestro trabajo desde los ordenadores. Para los que somos de Barcelona, el mobile es un poco como un paréntesis en la vida de la ciudad. Hay caos, tráfico, mucha gente y luego todo vuelve a la normalidad. Y yo en lo personal me he sentido un poco igual. Han sido 3 días como súper intensos, mucho caos y de repente he vuelto a mi normalidad, a mi realidad, a mis 4 paredes. Pero bueno, he tenido la oportunidad de contártelo. Así que solo me queda dar las gracias a Honor, que es quien ha hecho posible que cacharremos con teléfonos, que vivamos esta experiencia y decirte que si quieres ver un poco más de tecnología futurista, a lo mejor este vídeo donde te hablo de las Ray-Ban Meta te puede gustar y siempre te puedes suscribir al canal para no perderte futuros vídeos. Adeu.